¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es martes 23 de agosto, son las 4 de la tarde y como es habitual aquí en el Magazine tenemos todo preparado para pasar 2 horitas juntos aquí en directo. Tenemos de todo, arte, cultura, entrevistas y todo concentrado en el siguiente sumario. Un día más en el Magazine de la 8 Soria tenemos para ofrecerles las entrevistas más interesantes. Hoy nos visita Ángel Martín, que nos detallará cómo ha sido crear la exposición La Cerámica en Almazán, un proyecto que recupera muestras de los siglos XVII y XVIII, entre otros. También visitaremos el mercado tradicional que durante el fin de semana se ha llevado a cabo en San Pedro Manrique, una cita que en su momento fue vital para el desarrollo económico de las tierras altas sorianas y que ahora se realiza tras 2 años de parón. También recibiremos en nuestro plató a Isaac Moreno, galardonado por la asociación Tierra Quemada, que hoy nos dará a conocer parte de su trabajo con los drones. Y no nos quedamos ahí, sino que tenemos mucho más que ofrecerles esta tarde en el Magazine. ¡Comenzamos! Les decía antes del sumario que estaría todo concentrado, pero me equivocaba. Como digo siempre, es una pequeña muestra de todo lo que puede pasar durante las próximas 2 horas. En eso consiste un programa en directo. Lo tenemos todo preparado, solo nos faltan ustedes, así que quédense con nosotros que enseguida volvemos, después de una breve pausa de publicidad. Comenzamos tarde en el Magazine acompañados de Ángel Martín, que es el coordinador de la exposición La Cerámica en Almazán, que pueden visitar desde el pasado 6 de agosto todos los interesados en el castillo de Berlanga. ¿No es así? Así es, ahí estamos. Muchas gracias por invitarnos al Magazine, es un programa que nos encanta. Y sí, tenemos ahora la exposición, que la presentamos en la Feria de Almazán este año, presentamos lo que es la exposición del proyecto de recuperación de la cerámica de Almazán, que fue desde el siglo XVII al XIX, una cerámica que tuvo bastante importancia y que por desgracia se ha perdido. Presentamos, como te digo, una primera exposición en la Feria de Almazán y ahora esta exposición la hemos llevado con colaboración de los amigos del Castillo de Berlanga, de la asociación, la hemos puesto en el cubo expositivo que tienen rehabilitado en el castillo y estará allí durante todo el mes de agosto, primera quincena de septiembre, una cosa así. ¿Por qué se ha escogido el Castillo de Berlanga como lugar que acoja estas muestras? Hombre, pues lo primero porque tenemos muy buena relación con la Asociación de Amigos de Castillo de Berlanga de Duero. Tenemos personas muy conocidas que cuando presentamos la exposición en la feria pues se interesaron por ella y también se da la casualidad de que en las obras de restauración del Castillo de Berlanga aparecieron piezas de cerámica que pensamos que pueden provenir de los alfares de Almazán. Entonces hay un vínculo, digamos, entre las dos ciudades y ellos querían llevar la exposición como una muestra de dónde salieron las cosas que se han encontrado en Berlanga. Y pues, nos pusimos de acuerdo y nosotros encantadísimos de presentarla en un sitio así. ¿En qué han consistido esas conversaciones, ¿no?, entre la Asociación del Castillo y vosotros para acoger esta exposición? Pues básicamente, bueno, ellos vinieron a ver en la feria la exposición, les gustó, estuvimos hablando de las similitudes que tenían con las piezas que se habían encontrado allí. ¿Qué similitudes hay? Pues sobre todo las formas y los tipos, y aunque las decoraciones a veces no son iguales, porque en Berlanga igual no tienen los dibujos que tienen en las de Almazán, pero sí que la forma de estar fabricadas es igual. De hecho, las reproducciones que se han hecho de las piezas que se encontraron en el castillo de Berlanga las ha hecho la misma persona que ha hecho las reproducciones que tenemos nosotros, Néstor Pablo Roldán, que es alfarero ceramista histórico, digamos, y es el que ha hecho las recreaciones. Y bueno, hombre, no hemos llegado al análisis del bizcocho como tal, que sería lo que habría que hacer para ver si las pastas coinciden y asegurarnos de que al 100% son de Almazán, pero tiene toda la pinta de que provienen de Almazán. Ese hallazgo en el castillo de Berlanga entiendo que no es comparable al gran hallazgo de Almazán, ¿no?, precisamente en las excavaciones de la Puerta del Mercado. Sí, bueno, ten en cuenta que en el castillo de Berlanga lo que encontraron es un poco la cerámica de uso cotidiano de una casa, de un castillo, de un palacio, ¿no? Pues la cerámica que se usa allí. Sin embargo, en Almazán es
el hallazgo de la fábrica, o sea, de las fábricas, porque en el tramo este de la excavación del que hemos sacado nosotros los modelos para sacar las reproducciones, en 200 metros hay 6 hornos. Imagínate la cantidad de testar que sale ahí, que bueno, como podéis ver en las imágenes, hay un montonazo de escombro, digamos, cerámico, en el que pues encuentras desde piezas en crudo, piezas medio hechas, piezas con defecto y distintas decoraciones, y todo eso te da un montonazo de información de pues, las formas, los colores, los minerales que se utilizaban, la manera de cocción, los fallos que podían tener en las cocciones, de pues eso, cómo eran los hornos, cómo se cocía, el uso de los atifles, de las cobijas. Todo. Entiendo que para llegar a toda esa información es un trabajo conjunto, no solo de arqueólogos, sino también de historiadores y demás expertos en lo que es la cerámica, ¿no?, de Almazán. Sí, de hecho el grupo que está excavando las excavaciones de la zona de la muralla de Almazán, de la Puerta del Mercado, pues nosotros hemos basado un poco en los hallazgos que ya y en los documentos que ellos ya tenían sacados de cuando habían hecho alguna cata, alguna cosa, los estudios de Manuel Retuerce sobre todo. Nosotros tenemos nuestra arqueóloga de referencia, que es Pilar Lafuente, que es arqueóloga especialista en cerámica, que es de Almazán, aunque vive en Sevilla, que ha estado muy bien, ha trabajado muchísimo con la Universidad de Sevilla y es bueno, una especialista en todo el tema cerámico, que es la que un poco nos va guiando en el tema documental arqueológico. Luego, por otro lado, trabajamos también con José Ángel Márquez, que es el cronista de la Villa de Almazán, que es el que tiene todos los datos sobre dónde estaban los hornos, la cantidad de hornos que había, la historia un poco de la cerámica ya dentro de la villa, ¿no?, dentro de los documentos que se siguen guardando en el ayuntamiento. Y luego está Néstor Pablo, que es el ceramista, que es el que está acostumbrado a hacer las reproducciones y el que sabe pues, cómo tiene que mezclar los minerales para sacar los colores, cómo tiene que hacer la decoración, hace la recreación histórica de lo que es el proceso para hacer la cerámica, y al final pues es un equipito de gente que es muy buena, cada uno en su campo, ¿no?, y que vamos entre todos pues organizándonos y coordinándonos pues para intentar hacer unas piezas lo más parecidas posibles a cómo, tanto en formas como en la manera de elaborarlas de lo que se hacía en Almazán entre el 17 y el 19. En tu caso, tu papel es el de coordinador de esta exposición. Cuéntanos un poquito en qué consiste ese papel y cuáles han sido tus principales líneas de trabajo. Bueno, yo sobre todo lo que hago es ser un poco la cabeza visible, digamos, de lo que es el proyecto, y coordinar a todas estas personas que por diferentes cuestiones, pues cada uno vive en un sitio, pues como te digo, Pilar vive en Sevilla, Néstor en Sediles, que es un pueblo que está al lado de Calatayud, yo estoy en Almazán junto con José Ángel Márquez. Entonces, dependiendo de las cosas que necesitamos, pues hacer fotografía, hacer cartelería, el diseño de la exposición, el sacar, recuperar alguna pieza, buscar hablar con los arqueólogos, pues yo soy un poco el que organiza un poco esto, de tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto otro, tal, y luego pues para llegar a tener el resultado. ¿Y cómo surge eso de querer dedicarte a ello y querer dedicar por lo menos parte de tu tiempo, ¿no?, que lleva bastante tiempo organizar una exposición, reunir a tanta gente? ¿Cómo surge en tu caso personal esta iniciativa? Hombre, partimos de que a todos nos gusta mucho la historia y el patrimonio y que todos queremos mucho Almazán. Entonces vemos que esto es algo que tiene un valor, ¿no?, que no debería haberse perdido o que es interesante recuperarlo. Entonces simplemente pues es una afición, un hobby no le pides tiempo ni, ¿sabes? Son cosas que haces con gusto, entonces no te importa el gastar tiempo libre en eso, en irte a buscar algún cascote por ahí de cerámica, o en intentar mirar algún modelo, o irte un día a casa del alfarero a ver cómo hace las cosas y a hablar de los diseños, o llamar a Pilar y preguntarle sobre diferentes formas o dudas que tienes. Y es un poco, no sé, cuando algo te gusta pues no necesitas cobrar, ¿no? Y te quería también preguntar acerca de estos hallazgos, ¿no? Comentabas que la mayoría se rescataron de esas excavaciones de la Puerta del Mercado. ¿Fue ese el punto de origen que dio lugar a esta exposición en concreto?
Sí, bueno, fue un cúmulo de circunstancias, digamos. Por otro tipo, yo escribí un libro sobre la cocina judía en Almazano, entonces yo necesitaba una vajilla bonita para hacer la fotografía gastronómica de los platos, y me preguntaron que si conocía alguna cerámica de la zona así chula para hacer los platos, para ya de paso pues promocionar también la cerámica de nuestra tierra y tal. Y yo pues me acordé que en Almazán se hacía una cerámica muy bonita y tal, y a partir de ahí coincidió con las excavaciones de la Puerta del Mercado, que empezaba a salir un montón de información, que me presentaron a Pilar y a Néstor, y entre los tres pues vimos la posibilidad de hacer unas recreaciones de esa cerámica para fotografiar los platos del libro. Y eso fue el primer paso, o sea, hacer unas reproducciones de la cerámica de Almazán con los diseños que había, con los que sacamos, pues para hacer la fotografía gastronómica del libro. Pero después vimos que esto que tenía mucho más desarrollo, que se podían hacer muchas más cosas, que se podía montar una exposición didáctica, que era un oficio que se había perdido y que a la gente se le podía explicar pues lo que había habido en Almazán, cómo se hacían las cosas, la manera en que se trabajaba, la importancia que tuvo la cerámica de Almazán a nivel sobre todo de toda Castilla, que se extendió muchísimo. Precisamente sobre ello, ¿cuál es la importancia de la cerámica de Almazán y también la importancia de actos como este y de la creación de exposiciones para dar a conocer ese patrimonio artístico? Bueno, nosotros en la exposición sobre todo lo que queremos es que sea didáctica, o sea, que la gente entienda cómo se hacían las cosas y por qué se hicieron y cómo se trabajaba, y que comprendas, pues, que valores un poco, digamos, lo que es la reproducción y lo que hacía y lo que era, ¿no? Almazán llegó a tener hasta casi 30 hornos de alfarería. Imagínate la producción que habría con 30 hornos fabricando a destajo platos, pintando, ¿no? Una cerámica súper extendida. Surgió, digamos, como un centro réplica a Talavera. Con la cerámica de Talavera tuvo un boom muy grande, no daba abasto a vender todo lo que se demandaba, ¿no? Entonces surgieron centros que imitaban, digamos, o hacían una cerámica similar a la de Talavera. Siendo Almazán uno de ellos, y ¿no? Almazán fue uno de los más importantes, aunque a veces decimos imitaban porque era el mismo estilo, pero aunque realmente luego tiene características propias que lo diferencian de Talavera. O sea, aunque digamos los diseños se dan un aire a Talavera, pero los trazos de las palmas, los colores utilizados, la intensidad del color, los blancos, todo tiene un poco una personalidad propia en Almazán. ¿Cuáles son las características propias en sí de esa cerámica? No en comparación con Talavera, sino la cerámica de Almazán. ¿Cómo se definiría? Pues digamos que es una cerámica de mucha calidad, que no debía ser a un precio demasiado alto y por eso llegó a ser muy competitivo, y que fundamentalmente se divide en tres series. La serie azul, que es como esta que vemos en el plato, en el que el motivo principal son palmas de color azul sobre fondo blanco, que pueden ir con unas fenefas alrededor. Luego hay otra serie que es la serie tricolor, que se usaban tres colores, el naranja... Puedes cogerlo si quieres para que enseñarlo a la cámara y así... A ver, así se ve. Vemos ese azul, esas ¿Ves? palmas, cuéntanos más. Pues azul, es la serie azul, que normalmente pues, llevaba una orla alrededor, una fenefa, que podía ser de una línea, de dos líneas, depende. Y después los dibujos en palmas, que se hacen todos con el pincel y se hacían a mano. Y después había el mismo modelo en serie tricolor, que era utilizando tres colores, pues el amarillo, el naranja y el negro a veces. ¿Hay explicación a por qué se escoge un color u otro? ¿O? Pues yo creo que eran las modas, ¿sabes? Las tricolores, pues normalmente, bueno, aquí para en este otro podéis ver, como ya se utilizan diversos colores, y esta es también de una serie en la que como en esta, que es una de las piezas que hemos encontrado de... A ver, súbelo un poquito. Ahí está, perfecto. Es una de las piezas, en concreto es de finales del 17, en la que se ve la orla castellana y llevan unos motivos circulares en el centro. Aquí se hace, por ejemplo, negro, naranja y azul. Son de tres colores. Entonces, fundamentalmente es lo que te digo, que hay tres series, tres grupos: la serie azul, la serie tricolor y la serie de pequeños motivos en el centro, y a partir de las cosas de los restos que vamos encontrando, pues la vamos reproduciendo. Los cascotes o los restos nos sirven pues un poco para tomar medidas, para ver la manera en que se fabricaban, si se hacían a molde, si se hacían a torno, vemos la manera en que cómo se cocían, si se cocían con atifles, si se cocían en cobija, ¿no? Toda esa información a raíz de
entiendo, estos que están viendo aquí, estas son las representaciones y esto es lo que se encuentra, ¿no? Sí, como resultado de esto esas es, digamos, excavaciones. lo que tú encuentras en una excavación. Tú encontramos, por ejemplo, un plato, el plato en bizcocho, en crudo. La información, si viéramos el plato por debajo, al alfarero le da la información de la manera en que está hecho el plato. Los platos, por ejemplo, se hacían en molde. Entonces él, para hacer la reproducción, pues hizo primero el molde y después, a partir del molde siguió el proceso que se seguía. Después aquí hemos puesto en el ala, como veis, unos restos que hemos encontrado de lo que es una orla castellana, que es la decoración. Entonces, si sumamos la forma más la decoración, nos da como resultado la reproducción. Luego, pues estos son los atifles, por ejemplo, que hemos visto que es la manera en que cocían las piezas abiertas, lo que son los platos. Y luego hemos encontrado también muchas cobijas, que es como si fuera un cubito, donde metían las piezas más cerradas, las escudillas, pues las metían dentro de una cobija, ponían otra para aprovechar al máximo el espacio en el horno. Respecto a la exposición, esto es una pequeña muestra, ¿no?, de lo que se va a poder ver allí. ¿Cuántas aproximadamente piezas están aquí en ese castillo de Berlanga? Pues es difícil decir el número de piezas porque al final hay entre trocitos, atifles, cobijas, reproducciones como tal y tal, pues hay muchísimas. Digamos que reproducciones hechas, pues igual puede haber 30 reproducciones, una cosa así, de diferentes modelos, tanto en escudilla como en plato, ¿sabes? Pero luego, claro, tienes... no pues solo hay reproducciones, ¿no? Claro, luego tenemos como te he dicho, la exposición, queremos que sea didáctico, entonces es un poco... Explica también cómo se hacían las cosas. Tenemos un audiovisual que ponemos allí que explica un poco, pues, como el proceso de elaboración, de dónde salen las cosas, un poco para que se vean lo que son las excavaciones que se han hecho en Almazán, y después pues va haciendo una progresión, digamos, desde lo que es el barro, de lo que son los pigmentos minerales con los que se decora después, los pinceles que se utilizaban, reproducciones de los pinceles con los que se utilizaban, pues de los métodos de cocción. ¿También se han encontrado eso precisamente? No, eso no, eso son reproducciones hechas de que se sabe, pues de cómo eran los pinceles En cuanto a la hora de elaborarlo, ¿no? Comentabas que también se explica cómo se lleva a cabo esta cerámica. ¿Dista mucho de lo que es el trabajo del alfarero habitual, es decir, la cerámica de Almazán? Hombre, esta cerámica se diferencia de la cerámica tradicional más que nada, pues en los baños y en los colores. Nosotros a lo mejor estamos acostumbrados a ver cerámica, que es lo que quedó después en Almazán, una vez que ya, digamos, este tipo de cerámico desapareció, dejó de venderse, dejó de fabricarse, pues lo que es la alfarería popular de los típicos jarrones o las ollas vidriadas de barro como tal, que es lo que perduró después durante más tiempo hasta hace poco, aunque ahora ya no queda ningún alfarero, pero hasta hace bien poco sí que hubo algún alfarero en Almazán, pero ya no hacían este tipo de decoración, ¿sabes? Esto es lo que nosotros estamos centrados en la época 17 y 19 en las que se hacían reproducciones de la cerámica de Talavera, que es una cerámica de mucha calidad y pues eso, con unas decoraciones muy especiales. Más distanciado de lo que es el uso habitual, ¿no?, de esos... Sí, es un poco vajilla especial, vajilla de comer, digamos, no de cocinar. Era pues eso, jarras, tipo ensaladeras, cuencos, platos, cosas así. Comentabas que en esta exposición se pueden ver las muestras que se han rescatado del siglo XVII-XVIII, también unos resquicios del siglo XIX. ¿Hay diferencias en los restos de un siglo u otro? Sobre todo en las decoraciones. Las formas más o menos siguen siendo las mismas, los platos siguen teniendo el mismo tamaño, las escudillas pueden haber más grandes, más pequeñas, tipo ensaladera, tipo tacitas para chocolate, ¿sabes? Depende, sí que hay diferentes modelos, pero lo que nos... Digamos, pues las piezas primeras solían tener la orla castellana, que suelen ser las más antiguas. Luego la serie azul, por ejemplo, es la que más se extendió en el tiempo y fue una serie que prácticamente estuvo siempre. Y luego pues sí que hemos encontrado otras que encuentras de tricolores con diseños diferentes, con animalitos, con motivos florales o con cosas así, que igual fueron series más particulares. Pero eso, claro, eso los arqueólogos, cuando hacen la diferenciación en el testar, son los que nos tienen que datar un poco las piezas, ¿no? Es una exposición abierta en el sentido de que siempre que se lleva a cabo una excavación y se descubran más restos, se ampliará, entiendo. Sí, de hecho, esto es el inicio de un proyecto. Nosotros lo que queremos es que la exposición siga creciendo,
que se sigan recuperando piezas, se sigan haciendo reproducciones de diferentes figuras que encontremos. Seguimos pendientes de los estudios de Manuel Retuerce, que está estudiando todo lo que se ha sacado ahora, pues las publicaciones que haga pues para incorporar nueva información y hacer nuevas piezas, y lo que pretendemos es darle una continuidad al proyecto. De hecho, pues lo siguiente que tenemos en mente es traerla incluso a Soria Capital cuando tengamos alguna pieza más que exponer, o que podamos recuperar alguna pieza original para exponerla también. O sea, una exposición que sea itinerante y que sirva para vincular Almazán con todos los sitios en los que ha estado su cerámica, porque por ejemplo ahora aquí en Soria en las excavaciones que se han hecho de la muralla también ha salido cerámica de Almazán, ¿sabes? Y pues, hay casi cualquier convento que excaves en Castilla te sale cerámica de Almazán. Entonces queremos vincular la exposición a todos aquellos lugares en los que ha aparecido cerámica de Almazán y crear un vínculo, digamos, entre las piezas que se encontraron en un lugar y el lugar donde se hacían las piezas. Con el fin ese que me comentabas de dar a conocer esta cerámica, de poner incluso Almazán en el mapa, por lo menos de estas piezas, ¿de quién son propiedad ahora mismo? Ahora mismo la exposición es propiedad del Ayuntamiento de Almazán, ¿sabes? Es la que pagó, digamos, el Ayuntamiento fue el que pagó lo que es la cartelería, los roll-ups y las reproducciones que están hechas en la exposición. O sea, todo lo que se puede ver es propiedad del Ayuntamiento de Almazán. Nosotros lo único que hacemos es coordinar, digamos, pues que si alguien me llama, oye, que quiero traer la exposición aquí, pues yo hablo con el Ayuntamiento, les pido autorización, condiciones, y en base a eso pues nos movemos. De momento. Sí, ahora estamos trabajando también, por ejemplo, en el desarrollo de una página web, para intentar dentro de una web explicar lo mismo que se explica en la exposición, pero que esté al alcance de cualquiera, ¿no? Desde el ordenador. Tenemos también el proyecto de hacer una pequeña tienda, digamos, de reproducción de cerámica de Almazán, incluso dentro de la web o física en Almazán, a través de la cual podamos subvencionar, digamos, el propio proyecto y podamos seguir creciendo y haciendo cosas. Estamos en el principio, de hecho, está teniendo muy buena acogida en Almazán, porque en Almazán casi todo el mundo ha jugado con atifles o ha encontrado trozos de cerámica. También entonces, sentirán orgullo un poco de lo propio, claro, ¿no? porque hasta ahora tú en Almazán a lo mejor te encontrabas cascotes en una obra que te estabas haciendo y tal, y no sabías por qué. Pero bueno, pues he encontrado aquí esto, no sé, y ahora la gente ya le encuentra un sentido a eso y tiene un vínculo. De hecho, en el Ayuntamiento de Almazán está apostando también por este proyecto y va a meter el proyecto Cerámica de Almazán dentro del plan de sostenibilidad de la villa, lo cual supone pues eso, que está respaldado, ¿no? Y que por lo menos pues vamos a poder seguir adelante con las investigaciones, ¿sabes? En base, nosotros somos aficionados, o sea, al final dependemos un poco de lo que hagan los arqueólogos o los estudiosos y que de los pasos que nos digan que tenemos que dar, y pues que nos orienten un poco, pues tanto en las formas, decoraciones y cosas que se vayan a hacer de las reproducciones, pero bueno, no, la cosa es seguir adelante. De momento, esa exposición que se puede ver en el Castillo de Berlanga, por cierto, ¿qué tal acogida está teniendo allí? ¿Se están acercando bastantes curiosos, visitantes? Sí, pues llama la atención, porque la gente, cuando le hablas a lo mejor una exposición de cerámica, no espera encontrar este tipo de decoraciones, este tipo de diseños. Entonces, como está muy explicado todo y se hace todo muy visual, el vídeo lo explica también muy bien todo el proceso y las formas, y luego te digo, sobre todo la gente de Almazán que va y lo ve y ve el sentimiento de anda, pues mira, pues de esto en mi casa salía, pues tal, se te acerca la gente, oye, qué bonito, no sé qué, pues yo cuando era niño jugaba en no sé qué sitio, y ahí desde el castillo pues nos han dicho que sí, que está gustando a la gente, o sea, que esperemos que tenga éxito. Bueno, todavía tiene margen para seguir teniendo éxito, ¿verdad? Sí. Recuérdanos hasta qué fecha está esta exposición. Pues prácticamente estará hasta mediados de septiembre, ahora íbamos a tenerlo durante el mes de agosto, pero hemos decidido ampliar una semana más hasta, digamos, pues el 10 de septiembre, una cosa así, hasta ese fin de semana, que ya iremos a recogerla. Y estamos deseando que nos llamen de otros sitios, pues para poder llevarla y poder enseñarla, y que la gente, pues sobre todo, nos comente y nos dé información de si le gusta, si no le gusta, y de la manera en que podríamos mejorarla.
Bueno, pues de momento, como dice Ángel Martín, estará en el Castillo de Berlanga la exposición de la cerámica en Almazán hasta mediados de septiembre. Animamos desde aquí a que se acerquen, a que puedan mostrar, a que puedan ver algunas de estas muestras que Ángel nos ha traído aquí amablemente. Y digo de momento porque queda mucho proyecto de la cerámica en Almazán y aquí te esperamos, Ángel, con los brazos abiertos para que nos cuentes más en próximas ocasiones. Gracias por haberte acercado. Muchas gracias a vosotros y ya sabéis que estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis, porque es un placer venir siempre a esta casa, que se nos trata súper bien y no sé, pues que cualquier cosa que necesitéis ya sabéis dónde estamos. Podemos acudir a Almazán y también, cómo no, a ver esta exposición. Bueno, nosotros vamos a seguir en el magazine porque tenemos más entrevistas preparadas, pero será a la vuelta de publicidad. Enseguida volvemos. Estamos de vuelta en el magazine hoy martes 23 de agosto y lo hacemos con Isaac Moreno, que ha sido premiado por la Asociación Tierra Quemada al espíritu numantino, y precisamente hoy, antes de recoger ese premio, se ha querido pasar por aquí, por el magazine. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras a escasas horas de recibir el premio de la Asociación Tierra Quemada? Pues me encuentro estupendamente. De hecho, vengo del campo de ver cosas y de seguir investigando cosas, porque hay que aprovechar el día. El premio es por la tarde y algo hay que hacer durante el día. Es un premio al espíritu numantino. ¿Qué es para ti el espíritu numantino? Hombre, yo creo que el espíritu numantino es algo que sienten los numantinos, ¿no? Que son ellos los que me dan el premio. En principio a mí me lo dan, por lo que tengo entendido, a la difusión de la técnica y la ingeniería romana, que es algo que llevo haciendo pues bastantes años, y particularmente en la provincia de Soria llevo ya pues unos años muy densos, ¿no? de difundir cosas de esta zona. ¿Qué tiene la provincia de Soria para difundir en lo que respecta a la ingeniería o las infraestructuras romanas? Bueno, pues tiene muchas cosas, tiene muchas calzadas romanas muy bien conservadas, lo cual es una suerte porque es una provincia muy poco antropizada, es decir, con un nivel de cultivos muy bajo, que eso también la hace pobre y vacía, ¿no? El hecho de que no sea rica en secanos o en grandes extensiones de cultivo. Y conserva muchas cosas, conserva todavía huellas de campamentos romanos, conserva vías romanas, que son carreteras romanas bien conservadas, con los terraplenes completos, muchas destruidas también, como otras provincias, eso es común, y de alguna manera se conserva la huella de la antigüedad, gracias a ese bajo nivel de antropización de la provincia. Precisamente hablas y mencionas a las vías romanas. ¿Qué otro tipo de infraestructura se puede encontrar y cuál es el nivel de conservación de estas? Bueno, sabéis que tenéis un acueducto magnífico en Uxama, por ejemplo, ¿no? En el burgo de Osma. Pues está excavado en la roca, tiene unas galerías importantes en Ucero, en el propio castro de Osma. Ese mismo yacimiento tiene también carreteras que confluyen en él, desde Numancia, desde Clunia, Labradas, que se ven muy bien desde el aire. Está Tiermes, que es una maravilla, también con su acueducto excavado en la roca. Digamos que para lo que es el tamaño de la provincia medio, tiene unos yacimientos importantísimos y unas infraestructuras romanas muy interesantes que no son fáciles de encontrar en el resto de España, efectivamente. No son fáciles de encontrar, aquellas que se han encontrado faltan bastante más. En todos los sitios falta mucha investigación y en todos los sitios falta mucho por descubrir. Por ejemplo, las carreteras romanas apenas hace unos años que nos hemos enterado cómo son, cómo estaban construidas. Se pensaban que eran muy diferentes, con losas en superficie. Eso ha sido una catástrofe porque se han destruido prácticamente todas durante las labores de reorganización del territorio, concentración parcelaria, etcétera, etcétera. Pero ahora que se sabe cómo son, pueden aparecer algunas más, claro que sí. Castilla y León se ha hecho una labor de identificación importante, Soria, sobre todo, muy bien incluido, incluso se han recuperado algunas ahora con motivo de las obras de la ONCE en Soria, pero en el resto de España queda prácticamente todo por hacer, claro que sí. Y probablemente lleguen tarde, porque claro, la transformación territorial es tan intensa como el resto de los sitios y no hay hay provincias que no tienen ni un metro de vía romana identificada. Se le saca provecho aquí en Soria todos aquellos descubrimientos, ¿no? Después de esas excavaciones. Se le conserva, se puede utilizar como interés turístico o incluso se les puede dar otro uso. Se debería de aprovechar como interés turístico porque Soria, aparte del turismo del interior, no es una provincia industrial, no es una provincia de gran riqueza agrícola y es probablemente el mejor recurso que tiene hoy en día, que es el turismo interior. Y efectivamente este recurso de los yacimientos de la antigüedad, también otros, ¿verdad?, medievales y de otras épocas, pero los yacimientos de la antigüedad es especialmente rica, especialmente valiosa y se le debería dar mucha promoción.
Una muestra de esa vinculación con Soria fue tu participación en los cursos de verano de la Universidad de Santa Caterina, donde precisamente abordaste esas vías, ¿no?, entre Numancia, el Burgo. Sí, efectivamente. Hablé cómo eran las vías romanas, cómo es lo que se conserva, lo que no, y la labor de promoción que se ha hecho con motivo de las obras de la ONCE, de 7 kilómetros de una calzada romana, de esta calzada romana que hablamos, de Numancia a Osma, en los términos de Calatañazor y de Blacos, que han quedado visitables con unos pabellones informativos, 3 áreas informativas para el visitante. Bueno, esa es una labor pionera, es la primera vez que se hace en España la promoción de una vía romana de verdad, ¿verdad? Estamos hablando de un camino empedrado como el Puerto del Pico y estos otros que no son romanos. Claro, porque hay muchas veces en las que a obras que no son romanas se les denomina como romanas. Sí, es que, por desgracia, la labor de identificación es tan pobrecita a nivel nacional y hasta a nivel europeo incluso, que se da por romanos caminos que no son romanos, son muy modernos, a veces del siglo XVIII, por el hecho de que se identificaba como romano lo que estaba enlosado en superficie. Son caminos de mulos del siglo XVIII, y los puentes pasa igual. Los catálogos turísticos de cualquier tipo en España pues, pueden tener 5.000 puentes en toda España completo, ¿no? Realmente hay 36, 37, o sea, hay un superávit de obras romanas que no por eso son menos bonitos ni menos interesantes, pero hay que poner las cosas en su sitio. La cultura, como cuando se difunde con mayor rigor, el usuario se siente más satisfecho, no se siente estafado. No se le puede decir esto es romano, y dentro de medio año enterarse de que todo lo que ha visto y el tiempo que ha perdido y su dinero que ha perdido era para ver algo que realmente no era romano. Respecto a esa diferenciación necesaria en muchos casos aquí en España, intuyo que también en Soria, ¿cuáles son las principales características de una vía romana, por ejemplo, que la diferencie de otras a las que en un primer momento podríamos denominar como romanas? Pues fundamentalmente los caminos romanos, las carreteras romanas, que eran carreteras, verdaderas carreteras, estaban destinadas al tráfico de carros, su función era el tráfico de carros, y están acabadas en gravillas, en zahorras naturales. Nunca en adoquines ni con losas. Eso ocurría solo en el interior de las ciudades, y no en todas. Pero las carreteras eran como he dicho. Evidentemente ya se nos cae el arquetipo que tenemos en la mente de todos esos caminos empedrados que nos han vendido como caminos romanos, ¿no? Precisamente que nos han vendido en series, Asterix y Obelix, la industria... Por supuesto, Hollywood ha hecho un daño espantoso, eso es así, eso no lo vamos a negar, y los cuentos de Asterix, bueno, y la historiografía, porque se estudia todavía en las universidades que las vías romanas tienen losas en superficie, porque es un error que se transmitió a finales del siglo XIX y que se ha venido repitiendo hasta hoy en día. Todavía la inercia llevará unos cuantos años en que eso se cambie, pero ojalá se cambie cuanto antes, porque no quedará nada que conservar si cuando finalmente todos sepan en qué consiste esto, ya van al campo y ya está todo destruido como consecuencia de no saber cómo era. Retomamos ese proyecto pionero, descubrimiento, ¿no?, de la realización de la A11. Cuéntanos un poquito más de ello, ¿qué es lo que lo hace pionero? Lo hace pionero en el sentido que se ha promocionado una carretera romana de verdad, con motivo de las obras de una infraestructura moderna como es una autovía, que en un principio iban a destruir gran parte de la calzada romana porque estaba planteada prácticamente encima, en muchos kilómetros, y sin embargo, gracias a una modificación de la obra, que se pudo levantar de nivel con unas estructuras para que la vía romana pasase debajo, se ha conservado el corredor y se han promocionado 7 kilómetros de carretera romana auténtica. No hay una promoción tan bien hecha en tanta longitud y de este tipo que yo conozca, y claro, conozco muchas, ¿verdad?, las poquitas que se han hecho de auténticas carreteras en toda España. Hay algunos tramos en Burgos, pero no con estos pabellones informativos, con esta información moderna que se ha puesto, con puntos de realidad aumentada incluso que hay. No, en eso es pionero, absolutamente pionero. Es cierto que es una obra que lo ha pagado el Estado, el Ministerio de Fomento, claro. Pero bueno, otras promociones más modestas, que es lo que yo pido para que no se destruyan los tramos mejor conservados, que existen muchos en toda la región de Castilla y León y en Soria. En la provincia de Soria quedan tramos magníficos que deberían de tener una señalización mínima, un palo con una tablilla, algo mínimo. ¿De cuáles estamos hablando? ¿Alguno por así? Bueno, muchísimos. De esta misma carretera que hemos hablado ahora, el páramo de Villaciervos. Ahí hay varios kilómetros, 8 o 10 kilómetros, que deberían de estar perfectamente señalizados. No corren peligro de destrucción porque es un sabinar, y las sabinas están protegidas, pero es una tristeza que la sabina tenga que estar protegiendo la vía romana, entre otras cosas porque las sabinas también estropean la vía romana cuando están encima. Debería de cortarse y promocionar la vía romana. Estamos hablando también de tramos en Alcubilla de Avellaneda, que se conserva la carretera de los Moros, pues en 1 kilómetro, 2 kilómetros perfectamente. Es el último eslabón perdido que se conserva de una magnífica carretera que hasta los años 50 estaba entera, pero la concentración parcelaria la liquidó.
Estamos hablando del tramo de Retortillo, por ejemplo, de Tiermes a Medinaceli, que todavía tiene un tramo magnífico para ver y para conservar, a pesar de que se ha destruido un trocito. Merece la pena señalizar también esa zona. Hay otras zonas también, pues en Vinuesa, cerca de Vinuesa, también hay unos tramos, que yo los tengo por ahí publicitados, que también se podrían señalizar. En Vinuesa están encantados con un puente con ojos ojivales que tienen allí, que dicen que es romano, y no es romano, es un puente... Ese es uno de los casos que hemos dicho antes, ¿no? Sí, de claro, sí, elementos sí. a los que se les denomina Sí. romanos, pero que no... Claro, pero como ese hay miles en España que se consideran romanos y no son romanos. Y ese en concreto es que además la vía romana está muy cerca de ese puente, pero es justo perpendicular al puente. Ese puente es el paso de una cañada, de varias cañadas reales que confluyen en él, dirección norte-sur, nada que ver con el este-oeste que circula la vía romana. Hace muchos años que insisten en que es romano, lo tapa el embalse, lo sumerge el embalse cuando crece, pero tiene ojos ojivales, no tiene ninguna característica constructiva de los puentes romanos, y además en las mejores obras que han tratado sobre puentes romanos, en España, pues han dicho claramente que ese puente no es romano. Yo no digo que no merezca la pena que se consolide para que no se caiga del todo y tal, pero pongámoslo en su sitio, no es romano. Vamos a hablar concretamente entonces de aquellas obras romanas. Fíjate, y le iba a lanzar un aplauso, ¿no?, por así decirlo, a esa institución que ha promulgado ese carácter pionero de conservar y sobre todo promocionar ese tramo de la 11, pero por lo que estoy viendo falta mucho por hacer. Falta muchísimo, claro, claro. Eso ha sido circunstancial por el hecho de que la autovía afectaba seriamente a la vía romana, pues se hizo una modificación para desafectarla y además promocionarla. Pero a los otros, como de momento no les pasa nada o están absolutamente inadvertidas en el campo, pues no se hace gran cosa, pero puede ocurrir que mañana venga una máquina de Diputación, como ha ocurrido muchas veces, a arreglar el camino y la rompa, porque no encuentra una señalización que ponga calzada romana. Y si nadie acompaña a la máquina en ese momento, que verdaderamente sepa, ¿no?, el terreno, claro, y lo si que hay se alguien del pueblo encuentra. que sabe que aquello es una vía romana, puede acompañar a la máquina, es decir, cuidado con esto, aquí no entres, entra al otro lado, pero el de la máquina no suele ser ni de la zona, es un señor al que le mandan a arreglar un camino. Es que es verdaderamente triste, entonces, como casos como a lo mejor el de Retortillo, que no digo que sea ese, pero que se destruya por desconocimiento, más que por otros intereses. Sí, hombre, normalmente estas cosas se destruyen como desconocimiento, casi nadie dice vamos a destruir una vía romana hoy, ¿verdad?, para pasar el rato, eso no suele ocurrir. Pero se acumulan una serie de circunstancias y al final entre todos la matan y ella sola se muere, es decir, hay que arreglar un camino, mandan a un señor de la máquina que no conoce el camino, que no conoce el terreno, evidentemente tampoco sabe lo que es aquello, no sabe lo que es una vía romana, ni ha oído hablar de ellas, pues lo va a romper, ese es el problema en estos casos. Y esto pasa en Soria, pasa en Burgos, pasa en todos los lados. Pero fíjate que parece que Castilla y León fuese donde más se destruye, porque hay noticias de esto, yo mismo vi noticias de tramos de destrucción, pero no es verdad. Están tan bien identificadas que todo lo que se destruye aquí se sabe. En el resto de España se están destruyendo indolentemente a saco, todos los años, pero como nadie sabe dónde están ni cuáles son, pasa desapercibido. Eso te iba a decir, que probablemente sea aquí donde más se destruya, pero porque es aquí a lo mejor donde tenemos aquí más es donde riqueza. más se conoce todo lo que pasa, lo que está bien conservado, lo que está mal conservado, lo que se acaba de destruir, porque está identificado y está catalogado y está en la web, está en internet. Hay un visor geográfico donde todo el mundo puede ir al sitio y ver los tramos bien conservados. De hecho, yo me entero que se destruyen tramos porque me avisa gente que viene de Valencia, de Barcelona, de Guadalajara, de otros sitios, y dice, acabo de venir a ver esto y he visto que han destruido un trocito. Por eso es tan importante que lo señalicemos y lo cuidemos, para no hacer el ridículo, ¿verdad? Porque es que vienen de fuera a verlo y lo pueden encontrar roto. Pero también hay que decir claramente que es la única región a la que vienen de fuera a verlo, porque los demás no tienen nada identificado y no tienen ese tipo de turismo. De ahí el valor de estas cosas. Una baza que hay que jugar, que hay que ayudar a promover, difundir. Entiendo que entonces tu contacto, ¿no?, con las instituciones es bastante cercano, sobre todo para ayudar a difundirlo y a preservar todos. Yo estoy a disposición siempre de las instituciones y afortunadamente pueden de alguna manera tirar de mí en lo que haga falta, porque yo no vivo de esto, yo vivo de hacer carreteras, yo soy funcionario del Ministerio, en cuyo caso toda la información que dispongo, todo lo que está en Internet, siempre está altruistamente a disposición de las instituciones que quieran señalizarlo o que quieran poner en valor estas cosas. Yo esto lo hago por hobby, evidentemente. Esto que estamos viendo por aquí, que es una muestra de algunos de los vídeos que podemos encontrar en tu canal de YouTube, sí, donde, bueno, ¿cómo surge esta iniciativa también para difundir estos hallazgos, estos yacimientos? Bueno, pues yo tengo muchos vídeos de dron, de muchas cosas, de yacimientos, de excavaciones arqueológicas, de vías romanas, de campamentos romanos, y de muchas cosas. Y también tengo conferencias, doy conferencias, las grabo, las edito, pongo las fotos, quedan muy curiosas y las subo a YouTube.
inesperadamente ha tenido éxito, es decir, en muy pocos meses ha subido muchísimos miles de suscriptores. 59.000 aproximadamente. 59.000 tiene ahora mismo, exactamente, pero subiendo, 3.000, 4.000, 5.000 al mes, dependiendo un poco meses y las cosas que yo vaya a poner o no. Y claro, tampoco puedo dedicar todo el tiempo a estas cosas, ¿eh? Tengo muchas cosas que hacer. Sobre esto te quería preguntar, entiendo que lleva una dedicación, ¿no?, que lo compaginas también con tus labores como ingeniero. ¿Normalmente tienes una periodicidad fija a la hora de publicar vídeos? No, al contrario, tanto es así como que ahora mismo tengo 6 o 7 vídeos que no he publicado porque no he tenido tiempo de editarlos. Entonces, cuando voy teniendo un rato, edito uno y lo subo, es así como lo hago. No vivo de ello, no me dedico a ello y no digo voy a subir un vídeo a la semana, no, igual en una semana subo 2 y luego en un mes no puedo subir ninguno, es lo que hay. Pero bueno, me parece muy bien y me congratula que interesen a la gente y que la gente pues tiene audiencia, algunos tengo conferencias con casi medio millón de visualizaciones, tengo algunos vídeos, unos clips pequeñitos de la serie Ingeniería Romana que tienen 8 o 9 millones de visualizaciones, etcétera, dependiendo, y otros tienen menos, claro, 10.000, 15.000, 20.000, es que tengo cosas de 1 minuto, entonces claro, una cosa de 1 minuto pues interesa lo que interesa, ¿no? Mencionabas ahora Ingeniería Romana, ese programa que tienes en La 2, cuéntanos un poquito al espectador qué se acerque, que ponga La 2, qué se va a encontrar y sobre todo cuál es la importancia de que en una cadena pública se apueste por este tipo de espacio. Bueno, todo eso tiene matices. La serie Ingeniería Romana es una producción privada. La televisión española solo compró derechos de emisión. Algunas comunidades autónomas, televisiones autonómicas, también compraron derechos de emisión. Por eso la emiten, pero la producción es privada. Es decir, que haya habido una apuesta de una persona, que es Digivisión, que son los que hicieron la serie y luego pues la intentan dar salida comercialmente, ¿verdad? Yo en principio era el director científico de la serie, acabé como presentador y ya no he podido hacer más cosas porque hay por ejemplo, una carga de 3D tremenda en esos capítulos, que lo hacen especialistas, gente muy buena que trabaja ese tipo de cosas, y en Televisión a la Carta, por ejemplo, se pueden encontrar los 6 episodios que hasta ahora se han emitido. En lo que respecta a esa vuelta al proyecto de YouTube, ¿cómo surge esa iniciativa? Hace ahora un año aproximadamente. Hace un año, sí, más o menos. Bueno, pues empiezo a subir vídeos y digo, pues igual le interesa a alguien. Y sí, noto que interesa, pues como tengo material, tengo vídeos y no me lo voy a quedar para mí, porque lo hago pues un poco por difundir estas cosas, que me gusta difundir esto de la ingeniería antigua y de las técnicas antiguas, pues sigo subiendo e interesan. ¿Qué lo vamos a hacer? En YouTube hay de todo, o sea, en YouTube hay todo lo que se te pueda ocurrir, recetas de cocina, videojuegos, todo el mundo pone. Entonces unos tienen mucho éxito, otros tienen poco éxito, hay youtubers famosísimos que tienen millones y millones de suscriptores y ganan muchísimo dinero, que han salido fuera de España, y yo invito a la gente a que los vea. Francamente, algunos hacen el chimpancé y sin embargo tienen un éxito brutal, es decir, que hay público para todo, hay gente para todo. Y contenido también, el caso es este tipo de contenido. Y contenido, ¿no?, para todo. Yo sospecho que el contenido que yo subo no es de una gran audiencia porque es un contenido cultural. Y seamos serios, la cultura no vende, o sea, si fuera otra cosa, igual sí. La cultura, por desgracia, no es lo que más vende. Vende el cotilleo, vende el fútbol, ya sabemos cuáles son las mayores audiencias, lo que a la gente le interesa, ¿no? Pero sí que es una sorpresa que por lo menos haya un importante número de personas que se interese por esto. Bueno, desde luego aquí tienes este espacio, este pequeño espacio para la cultura, para promover todas estas obras que ayudan, ¿no?, a difundir todos estos tesoros, patrimonio de la ingeniería romana que tenemos. Es una de las actividades, una de las obligaciones, ¿no?, que se debería de hacer para proteger ese patrimonio. ¿Qué más se podría hacer, además de la difusión y divulgación? Investigación, primero, para saber dónde están las cosas, el valor que tienen, y a continuación, protección y promoción. Eso es prácticamente todo. Entiendo que falta todo, ¿no? Falta muchísima investigación en algunas de las facetas, evidentemente. Sabemos dónde están todas las iglesias, todas las ermitas, todas las cosas que salen del suelo y que son muy evidentes. Pero las que están en el suelo, debajo del suelo, pues no son tan evidentes. Tenemos un patrimonio infinito, todo no lo podemos ni proteger ni siquiera promocionar, pero lo más interesante, lo más valioso, aquello por lo que la gente muestra más interés, no deja de ser un atractivo turístico. Y provincias como Soria tienen que luchar por promocionar ese atractivo turístico porque no tienen muchas cosas más, como explicaba antes. Que es precisamente uno de los músculos a fortalecer, ¿no?, aquí seguro, en Soria, ese turismo interior. Hombre, si Soria tuviese una autovía directa comunicación con Francia, que no la tiene, por ejemplo, pues podría tener un polígono industrial magnífico y venir aquí a Amazon, pero eso no va a ocurrir.
Bueno, tenemos esto y hay que intentar sacarlo adelante con esa labor, la que llevas a cabo en el canal de YouTube, en tus numerosas exposiciones, conferencias, mejor dicho, ¿no? Sí. Como la de los cursos de verano de Santa Catalina, ese programa que se emite en la 2. Y bueno, pues y aquí en este ratito que hemos estado juntos, te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación, que te hayas acercado hasta aquí. Gracias a vosotros por colaborar en esta difusión, que también es muy interesante. Y mucha suerte, bueno, suerte y orgullo, ¿no? Esta noche, ¿no? En que se lleva a cabo esa entrega. Los celtíberos van a dar un premio a la difusión de la técnica y la ingeniería romana. No deja de ser paradójico, ¿verdad? No guardan rencor a los romanos. Es cuanto menos curioso. En el fondo agradecen lo que trajeron los romanos, las carreteras, el agua corriente, las letrinas, ¿verdad? Los baños diarios, que han hecho por nosotros los romanos, ¿recuerdas la vida de Brian? Esto es lo que va a ocurrir. Todo esto, y desde luego que creo que han hecho bastante también, ¿no? Por Soria, y nosotros tenemos ahora la labor de promocionarlo. Gracias por pasarte por aquí, Isaac. Gracias a vosotros. Nosotros seguimos, queda más magazine, nos quedan todavía entrevistas relacionadas con el arte, nuestra sección habitual. Bueno, en definitiva, tenemos mucho que ofrecerles, quédense con nosotros, que volvemos después de una breve pausa de publicidad. Sí. 5 y 12 de la tarde en el magazine y hablamos ahora de pintura, porque no sé si se han dado una vuelta por el centro comercial Camaretas y después de ver escaparates en los que acostumbran, bueno, pues los muebles, la ropa, se han topado con uno que tiene obras de arte, cuadros en concreto, y hablamos de los cuadros que tiene Francisco Ceballos. Precisamente vamos a conversar con él para que nos muestre cómo llevó a cabo esta representación pictórica y también de qué se compone esa exposición que podrán ver todos ustedes durante el mes de agosto, también a principios de septiembre, en el espacio Punto de Arte de Camaretas. Le están viendo, es Francisco Ceballos. Buenas tardes, Francisco. Hola, buenas tardes. Bueno, lanzaba la pregunta, ¿qué es lo que van a poder ver todos aquellos que acudan al centro comercial Camaretas? Es todo pintura. La mayor parte es pintura sobre tela. Hay cuatro obras que son sobre papel, pero en el fondo es la misma idea. Todo gira en torno a mundos vegetales que recuerdan a algo entre humano y vegetal, y por eso de ahí el título de la colección, que es en francés El jardín de mi tía. El nombre... Bueno, eso es Sí, dime. El nombre de la exposición es en francés. ¿Por qué? ¿Cuál es tu vínculo con el francés y por qué has decidido ese nombre, El jardín de mi tía? Mi vínculo con el francés es que yo estudié francés desde que tengo 5 años y tengo mucha relación, he viajado mucho a Francia, me gusta mucho el idioma francés y bueno, fue un cuadro que pinté hace ya unos cuantos años que se tituló así, Le Jardin de Matat. Era un poco, me gustó la sonoridad de la frase en francés y luego la he aplicado a toda la serie. ¿De cuántas obras estamos hablando? Para todo aquel que se acerque a Camaretas, ¿cuántos cuadros van a poder ver? El número exacto no lo recuerdo, sobre 20, 22. Una veintena de cuadros que destacan por el color. ¿Cuál es el peso o cuál es la importancia del color en tus obras, Francisco? El color es fundamental. Lo mismo que decía que a mí el francés me ha gustado siempre de niño, el color siempre me ha fascinado y los choques de color para mí son muy importantes. Yo dibujo poco, lo justo, juego con las manchas, intento que los colores choquen para generar sensaciones emocionales y de ahí el colorido que tienen. Suelo utilizar una paleta de colores un tanto limitada, que la cambio de vez en cuando. Por ejemplo, están viendo una serie de cuadros en las que hay mucho blanco, que es una novedad en mí prácticamente, porque hasta ahora el blanco estaba casi ausente. Y es lo que me gusta, el contraste cromático, lo sensorial que genera el color. Precisamente hablabas de lo sensorial, ¿no?, de tus cuadros. ¿Qué pretendes transmitir con ellos? Pues... No, creo
creo que hemos perdido la cobertura porque le preguntaba ahora mismo a Francisco Ceballos qué era lo que pretendía transmitir con sus cuadros, los estáis viendo desde casa, que son unos cuadros que bueno, están realizados tal y como él ha indicado en tela y destacan sobre todo por ese colorido. De hecho, él decía, ¿no?, que él lo que hacía era pintar más que dibujar. Precisamente la semana pasada tuvimos a Juan Catalina que él defendía lo opuesto, ¿no? Decía que él dibujaba más que pintaba y sin embargo él, Francisco Ceballos, lo que hace es pintar con esos colores tan llamativos. Estamos viendo obras aquí, tengo a mis espaldas, pues bueno, de muchos colores, estamos viendo verde, naranja, también azul. A ver, estamos viéndolo ya. Vale, venga, pues vemos esta obra que vamos a ver si intentamos recuperar la conexión con Francisco Ceballos, pero antes vamos a ver otro reportaje del mercado tradicional que tuvo lugar en San Pedro Manrique. San Pedro Manrique recupera 2 años después su mercado tradicional, actividades muy llamativas sobre las tareas de la agricultura y de la ganadería hace muchísimos años. Yo mismo me subo para trillar con estos bueyes de la raza soriana. Vamos a vivir un día muy especial aquí en la localidad de Tierras Altas. Bueno, y estamos lo primero de todo con el alcalde Julián. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, 2 años después se recupera este mercado tradicional. Qué gran ambiente, qué buen día. Ya había ganas. Efectivamente, después de 2 años recuperamos el mercado tradicional. Como tú dices, buen día, gran ambiente y con buena expectativa de que la gente disfrute del día que queremos brindar a la gente. Y lo más importante, mostrar a la gente cómo era San Pedro hace unos años, cómo era muchísimas cosas, la ganadería, la trilla, todo esto hace muchísimos años, porque la gente joven se va olvidando de ello. Efectivamente, se trata de un poco de recuperar o enseñar o hacer muestras de antiguos oficios que hemos vivido en la zona y que, bueno, pues que la gente joven y vea un poco el modo de vida de los años 60, 70, que es cuando ya fue el final de estas épocas de oficios. Un modo de vida que ahora en agricultura y ganadería se mantiene de otra forma, al final. Bueno, al final la vida ha evolucionado y la agricultura, pues ahora es lo que era el trillo acaba en una coseadora, ¿no? Pues así es la vida y eso hay que ir a acabar, pero bueno, no está de más el enseñar un poco cómo nuestros antepasados tuvieron que vivir sus vidas. Y estoy con Javier Olcott. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Buenos días. Bueno, y uno de los espectáculos más atractivos, lógicamente, por su espectacularidad, ¿no? Por recuperar esa tradición, porque la gente lo vea, es la trilla. Sí, así es. La trilla es algo que yo creo que es un recuerdo muy bonito para los que lo han vivido y una cosa muy diferente para los que no lo han visto nunca y que bueno, que ven cómo se trabajaba antiguamente, ¿no? Estamos viendo el trabajo tan físico que era antes, ¿no? Con las mulas, tener que cargar todo, tener que realizar todo esto. Sí, la verdad es que era un trabajo súper físico y como podéis ver, un trabajo en equipo también. Se trabajaba, pues las familias eran características por el tipo de trabajo que tenían, ¿no? Unos por los bueyes, otros por los mulos, otros por los burros. Unos eran los que acarreaban el grano, otros los que trillaban, y la verdad es que bueno, pues que es una cosa muy bonita y que a nosotros nos llama muchísimo la atención. Oye, ¿cuánto pesan estos bueyes? Pues estos son 2 vacas sorianas que pesarán sobre 900 kilos más o menos. Se necesitaba mucha fuerza, se necesitaba mucha mano de obra, mucha gente, y no se rendía como ahora. No, hombre, no, la verdad es que ahora mismo una persona se puede llevar 100 hectáreas de cereal o 200 hectáreas de cereal, y antes con 2 hectáreas la gente vivía, ¿no? Y ahora mismo pues bueno, pues los tiempos han cambiado y aunque hayan cambiado, qué duda cabe que yo creo que tenemos que recordar lo que nuestros antepasados trabajaron y sobre todo darle sentido también a los animales, un sentido práctico para que
para que la gente no los olvide ni los mal recuerde, porque, por ejemplo, nosotros tenemos una docena de burros y antes íbamos a mercados medievales a pasear con los niños y tal, y ahora pues nos denuncian tal los animalistas y no se dan cuenta de que si los animales no trabajan acaban en el matadero, y más que a nosotros no les gusta a nadie los animales. Bueno, vamos a explicar qué es lo que están haciendo ahora, Javier. Pues mira, ahora están trillando, son 2 mulas sorianas, como os he dicho, llevan un yugo típico con una frontalera de cuero. Entonces les engancha la cadena, como veis, al trillo de atrás, y el de atrás va dando un poquito de peso para que se pueda aplastar el grano y separar la mies del grano. Decíamos, es una labor de al menos 2 personas. Sí, al menos, sí. Bueno, pues vamos a ver este espectáculo y que la gente disfruta. Estamos viendo muchísima gente viéndolo, Javier, llama mucho la atención que lo vean, ¿no? Que sepan lo que es, y los más pequeños sobre todo, que a lo mejor no lo han visto nunca. Sí, hombre, pues la verdad es que toquen los animales, que los vean, que se saquen fotos. Yo creo que muchas veces no hay que defenderlos, sino simplemente enseñarlos, ¿no? Porque ellos mismos se defienden. Los animales son los que por su, no sé, vistosidad o por su majestuosidad son los que se defienden solos y los que hacen que bueno, pues que la gente flipe, como dicen ahora, viéndolos, ¿no? Fijaos qué autobús de época más chulo. Vamos a ver si nos podemos subir. A ver, por aquí. Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Bueno, por aquí dentro, a ver qué tal, ¿cómo estáis? Muy bien, aquí. ¿Has venido con tus hijos o cómo? Sí, con mis hijos, a dar una vuelta, y con mi sobrino y con los niños por aquí. ¿Qué les está pareciendo todo esto que ellos no han visto muchas veces, que prácticamente en ninguna ocasión, ¿no? Un autobús antiguo, la trilla, todo esto. Nosotros vivimos aquí y lo vemos todos los días. Bueno, cuando es el mercado. Pero hacía ya 2 años que no, ¿eh? Hombre, claro, con la pandemia. A ver, los chicos por aquí. Hola, chicos. Dile hola. Bueno, ¿qué es lo que más te está gustando? A ver. El autobús, las vacas, ¿cuál? El autobús. El autobús. Este es un autobús como que iban al cole antes. Ahora no son iguales, ¿verdad? Sí, son iguales. Muy bien, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, lo decíamos, ¿no? Es que importante que enseñar a los más pequeños muchas de las cosas que se hacían antes y que eran la única manera de subsistir en el pueblo, ¿no? Exactamente. Yo además llevo viniendo a esta zona, solo he venido en época de pandemia, y para mí todo esto estoy viendo cosas así que también para mí son un poco nuevas. Oye, fíjate que estamos a 2 cámaras, además, hola. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué te parece el mercado tradicional? Pues me encanta, sí. Venimos todos los años y ya teníamos ganas después de la pandemia. Somos de un pueblito de al lado y venimos siempre. Y pues nada, que disfrutéis mucho y nosotros nos vamos de viaje en el autobús. Muchas gracias a todos. Estamos ahora con Javier. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Muy bien, buenos días. En este caso con productos relacionados con la micología. Efectivamente, productos relacionados con la micología, así como centros también con motivos micológicos, setas de tamaño extraordinario que no se puede encontrar en el monte, pero aquí sí las tenemos para decoración, en fin, algunos motivos de artesanía y, en fin, como puedes ver, pues un poco de todo. Utilizando un elemento que aquí ha sido siempre y sigue siendo muy potencial en Soria, y que además antes se utilizaba para muchas más cosas, porque antes al final no había medicinas, no había tantos alimentos como ahora en los supermercados. Era vital recogerlas. Efectivamente, hoy en día todavía se sigue recogiendo, más un fin un poco, alguno lucrativo, otro por diversión, mera diversión, otro por el hecho de dar un paseo, el contacto con la naturaleza, y nosotros aquí pues estamos un poco exponiendo, aparte de lo que es la seta en sí como tal, pues productos derivados de ella misma, ¿no? Y las diferentes posibilidades que se pueden dar dentro del mundo micológico, que son muchas. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, enseñando un poco a la gente el oficio de herrador, ¿verdad? Sí, que vean un poco en qué consiste la operación esta del herrado de caballo, porque hay mucha gente que no lo conoce y siente curiosidad. ¿Qué hay que hacer para poner una herradura a un caballo? Bueno, pues tener unos conocimientos básicos de cómo pisa el caballo, de cómo debe ir la herradura clavada, la colocación, la morfología, patologías que pueda tener el caballo, etcétera. Al final es algo que se sigue haciendo muy parecido actualmente. Bueno, sí, cambian un poco los materiales respecto a la época anterior, pero sí que sigue siendo el sistema muy manual, como antes.
Los negocios de la zona no pueden faltar en este mercado tradicional. Inma, de Quesería Tierras Altas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy bien. Bueno, siempre nos veíamos en la fábrica, hoy nos vemos en un lugar tan festivo y con este ambientazo, ¿eh? Sí, ya había ganas de mercado, la verdad. Y bueno, la elaboración del queso. Una elaboración del queso muy tradicional en tu caso, que sigues haciendo, sigues innovando, ¿no? Y que habla un poco de cómo ha evolucionado el producto y cómo se puede seguir mejorando en todo esto. Claro, sacando productos nuevos, siempre haciendo mejoras y siempre calidad. Oye, ¿qué es lo que más le llama la atención a la gente cuando pasa por aquí? Porque la gente de la zona lo conocemos, pero quizás otra gente, las cremas, no sé qué es lo que le llama la atención. Un poco todo, la verdad, la variedad que hay, tanto de sabores en crema, como de distintos productos, como de queso curado, todo. A la gente le llama la atención todo, si la gente está activa. Sí, porque entre unas cosas y otras, ¿cuántos productos tenías distintos? Pues mira, tenemos las mangas de kilo, de medio kilo, los cubos, tenemos los tarros de 200, los quesos curados, las tarrinas ahora biodegradables. De todo. Sí, tenemos de todo, ya sabes que la innovación es lo que nos gusta. Pues Inma, muchas gracias, que vaya muy bien y yo lo recomiendo, ¿eh? Nosotros vamos a comer un poquito de queso ahora y desde luego con Inma nunca hay fallo. Eso es, gracias. Con la música de los dulzaineros despedimos este mercado tradicional de San Pedro Manrique. Nosotros nos quedamos porque hay muchísimas cosas por ver y merece mucho la pena visitar. Si no, este año os recomiendo que vayan al siguiente. Música. Desde luego que no faltó de nada aquí en San Pedro Manrique y en ese mercado que mereció la pena esperar 2 años, y no sé si soy el único al que le genera esa, bueno, pues nostalgia, ¿no? Ver todas esas actividades que allí se programaron y se llevaron a cabo. Nosotros vamos a volver a hablar de un tema anterior, concretamente de la exposición pictórica que se está ahora viendo en sus pantallas aquí detrás y también en el espacio Punto de Arte de Camaretas. Estábamos hablando con Francisco Ceballos, que es el artífice de esta colección pictórica. Francisco, ¿me escuchas? Sí, hola, ¿qué tal otra vez? Hablábamos antes de ese color que predomina en la mayoría de todas tus obras, nos comentabas la importancia de él y te quería preguntar ahora por el significado o aquello que pretendes transmitir con estas obras. Te decía que estaba diciendo antes que intención es muy variada. Yo quiero que la gente disfrute con lo que hago, que disfrute con el color, que le genere sensaciones, emociones, porque es lo que yo también siento cuando lo pinto. Muchas veces no hay una intención previa, sencillamente me dejo llevar por la mancha, disfruto con la pintura que se desliza por la tela, sobre el papel, a veces sencillamente los acúmulos de color de pintura, cómo se cruza uno con otro y se mezclan, eso me genera una sensación, una emoción, que es lo que quiero que con lo que la gente participe. El tema de lo vegetal, pues es una cosa con la que llevo como 1 año, con la idea del jardín, porque el jardín no deja de ser una especie de mundo, realidad, de naturaleza que está ahí, pero que está modificada, controlada por el hombre. Y yo, como el jardín es una representación, yo pinto el jardín y con lo que estoy haciendo una doble representación, represento la representación. Y en concreto, la mayor parte de los cuadros que están aquí hacen referencia a 2 cosas principales. Al jardín de Monet, que es un pintor que estuvo muchos años al final de su vida pintando siempre, prácticamente siempre lo mismo, que era su jardín, y es la idea que yo quiero transmitir, el jardín pintando el jardín a su vez. Y luego también el jardín de la Casa la Domus de Livia, que está en Roma, que es una gran sala impresionante en la que las 4 paredes están pintadas al fresco representando un jardín dentro de una vivienda. Pues es eso, es la representación de la representación, que es el jardín. Comentabas que llevabas 1 año pintando estos flores, jardines, y te quería preguntar cómo definirías tu estilo pictórico. ¿Tiene influencias de Monet, entiendo? No precisamente, no. Influencias de Monet no demasiadas. Lo que pasa es que es un pintor que me gusta y que sobre todo
me ha permitido encontrar una línea de trabajo que es en la que estaba ahora, porque yo ahora mi intención es un poco dejar esto porque llevo ya eso, un año con ello y hay que renovarse. Influencias muchas, no sé decirte, muchos pintores, sobre todo pintores españoles que son los que tengo más cerca y los que puedo ver mejor. Me influye casi todo lo que veo. Ahora estamos viendo aquí un cuadro en el que es uno de los primeros que pinté en la que le empieza a ver algo de color negro, bueno, no color, el no color, que es el negro, que también es una novedad en mí. Y eso ha sido a resultas de que estuve un día en la exposición, vi un cuadro en el que había grandes manchas de negro y me impactaron, entonces he querido un poco reproducirles. El negro en mi caso es una novedad y es una línea en la que pienso trabajar a partir de ahora. Además del color y la explicación, ¿no?, de por qué ha apostado por un color u otro, hay un detalle que ha comentado al principio de la entrevista, en ese primer bloque, que me ha sorprendido, y es que la mayoría está pintado, ¿no?, son pinturas sobre tela. ¿Qué le aporta este material como soporte y por qué se decantó por él? La tela para mí, por eso papel tengo poco, porque la tela me permite una cosa, que es yo pinto prácticamente sobre la tela desnuda, o sea, sin trabajar, sin imprimación, que es algo que se suele, cuando alguien compra un lienzo en una tela está imprimado, es decir, tiene una capa de un material que impermeabiliza la tela y a mí lo que me gusta es que la tela vaya absorbiendo la pintura, con lo cual quedan esas marcas de lo que está debajo, y porque es lo, como te decía antes, mi pintura casi oculta más de lo que quiere mostrar. Me permite jugar mucho con las veladuras, las transparencias, y eso me permite pues juegos como a veces como medio de espejo, de aguas, que es algo que me gusta especialmente. Y por eso necesito que sea la tela, porque la tela absorbe, me permite ir pintando encima de lo absorbido, y en cambio una tela muy preparada o el papel pues no absorbe tanto. La tela, la pintura se queda encima y no permite esos niveles, esas capas que para mí son importantes. Son detalles, texturas que hay que acercarse hasta el punto de arte del Centro Comercial Camaretas para verlo y sobre todo pues, para notar, ¿no?, esos detalles de los que nos estás hablando. Hablemos ahora del punto en el que se expone, ¿no? Es un centro comercial, no sé si es la primera vez que has expuesto en un espacio como ese. Sí, porque yo he expuesto bastante, desde hace ya mucho tiempo que llevo pintando, pero siempre he expuesto en salas convencionales, sean salas públicas de ayuntamientos o salas comerciales con una intención de vender, pero siempre es un espacio que está cerrado, en el que hay que entrar, es profeso, tener la intención de entrar para ver lo que hay ahí, y en cambio esta sala tiene la peculiaridad que es como un gran escaparate en el que no hace falta entrar e implicarse en ver la exposición, sino que pasas, la ves, estás todo el tiempo que quieres porque ahí está, es visible desde fuera y es una cosa pues curiosa. ¿Cómo llegó a ti esta oferta? ¿Cuál fue tu reacción? Pues bueno, yo estoy muy agradecido al Centro Camaretas porque es una oportunidad muy importante de hacer esta exposición y fue un poco por casualidad, pues yo tengo bastante vinculación con Soria porque la familia de mi mujer es de un pueblo de Soria, de Ágreda, entonces pasó mucho tiempo, vi la sala, me pareció interesante, hablé con ellos, les pareció bien mi oferta y pues de ahí salió la exposición. Pues ahí tiene la exposición todos aquellos espectadores que quieran acercarse a verlo. Ya les digo que no es lo mismo verlo por la tele que acercarse y estar, pues eso, frente a frente de ese cuadro en el Centro Comercial Camaretas y más concretamente en el punto de arte. Recuérdanos, Francisco, ¿hasta qué día podemos disfrutar de esta colección del Jardín de mi tía? La exposición empezó el día 1 de agosto y va a estar hasta el 3 de septiembre, que ya pues retiraré la obra. Tenemos entonces hasta el 3 de septiembre para acercarnos, para verla, sábado 3 de septiembre creo que es, así que invitados está todo el mundo a que quien acuda, fíjense, de forma gratuita pueden acercarse y ver y disfrutar de esta colección que hoy aquí hemos podido ver, pues eso, una muestra y sobre todo, lo más destacado, hemos podido hablar con su creador, con Francisco. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros, buenas tardes. Bueno, pues nosotros seguimos con más contenido en el magazine porque tenemos a esta hora de la tarde nuestras secciones habituales. Hoy llega María con cuidados personales y, como no, también nos desplazaremos hasta Redención, pero será después de una breve pausa de publicidad. Enseguida estamos de vuelta.
menos cuarto de la tarde, seguimos en directo y como les avanzábamos, María se encuentra ya en nuestro plató para darnos más consejos, una serie de cuidados relacionados, pues eso, con los cuidados personales. María, ¿qué nos vas a hablar esta tarde? Cuéntanos. Pues hoy vuelvo con cuidados personales y más sobre nosotros mismos, sobre nuestra piel y sobre nuestro pelo, porque durante todo el año nos estamos cuidando, sobre todo con rutinas faciales o también lavándonos el cabello y solemos fallar en muchas cosas. Yo la primera, porque hay un montón de mitos que vamos a ir hablando poco a poco durante esta sección y vamos a ver qué se ha llevado... lo que se suele hablar mucho y que suele ser a lo mejor mentira y luego los dermatólogos nos dicen que no debemos hacer, y hay un montón de cosas que yo, por ejemplo, hacía o sigo haciendo, no lo sabía y a lo mejor no son tan buenas para nuestra salud, sobre todo en el hecho de nuestra piel, porque puede ser muy delicado, sobre todo en el hecho de estar en verano y sufrir pues, los rayos UVA del sol. Entonces vamos a hablar primero de unos mitos, que primero antes quería preguntar a Pablo si tiene alguna rutina facial o ya simplemente rutina para cuidar su piel durante estos días. Pues si me lo preguntas precisamente, compañera, durante estos días, no mucho. Creo que también le estoy dando vacaciones a eso de la rutina y sé que no debería. Pero normalmente, a ver, tampoco tengo o tenía una rutina súper profesional, pero sí que es verdad que desde luego la limpieza siempre la hacía. Eso es muy importante. Al final no hace falta tener una limpieza o una rutina extensísima de no sé cuántos pasos para tener en cuenta que nos podemos cuidar la piel con poquitas cosas. Entonces vamos a hablar de esos mitos, que ya os he avanzado uno de ellos, de los que podemos tener en cuanto al cuidado de nuestra piel. Vamos a empezar primero con esa rutina extensísima de productos llena de 15 pasos de serum, tónico y un montón de cosas que no es necesaria. Entonces, el primer mito, no hace falta tener 15.000 productos ni un montón de cremas, un montón de productos que nos hace cuidar nuestra piel, porque solo con 3 pasos incluso podemos ver que nuestra piel va a mejorar muchísimo a medida que avanzamos el día a día. Entonces eso es muy importante, tener en cuenta que no hace falta tener y gastarnos muchísimo dinero en productos, porque con unos simples pasos que diremos más adelante podemos tener la rutina completa y nuestra piel nos lo va a agradecer muchísimo. Lo segundo, obviamente beber agua. Siempre se ha dicho que es muy importante beber agua para poder tener la piel perfecta, y si nos hidratamos vamos a tener la piel súper lisa, que es verdad, sí es verdad que si bebemos agua vamos a estar muy hidratados, entonces nuestra piel lo va a resaltar todavía más, pero no es lo único necesario para cuidar nuestra piel. Entonces no nos centremos solo en meternos 3 litros de agua al día por nuestra piel cuando no es así. Al final hay que meterse el líquido necesario para poder pues, tener sano nuestro cuerpo, y eso nos va a ayudar también pues, a nuestra rutina de piel. Luego, el tercero, no hace falta, o sea, yo he visto mucha gente, que sobre todo durante la cuarentena, que se hacían muchas mascarillas con comida. Al final la comida es comida y luego las cremas pues están hechas para la piel. Entonces, eso de echarse, hacerse con la batidora una mascarilla en casa porque la has visto, te haces un exfoliante con azúcar, todo eso no es del todo bueno, porque al final la comida no es para la piel, es para comérsela, y nuestra piel no va a coger esos nutrientes que tiene la comida de buena forma o de una forma beneficiosa para nuestra salud, sobre todo exterior de la piel. Entonces es mejor la comida dejarla para comer y no para ponerla en la piel, y por eso todas las cremas y todos los productos que hay hechos específicamente para la piel, con productos que a lo mejor sí que se pueden comer, pero han sabido extraer esos materiales que nos van a venir bien. Entonces vamos a dejar a un lado el calabacín, el pepino y todo lo que nos ponemos en la cara, porque a lo mejor no es del todo bueno y nos puede sobre todo dar alguna que otra alergia y luego pues rojeces que no queremos. Vaya, que el pepino a la ensalada y el aguacate a la tostada, ¿no? Exactamente. No vamos a experimentar con comida, que luego pasan cosas y no sabemos a qué tenemos alergia más allá de la comida. Entonces no sabemos si de repente el aguacate, por ejemplo, nos puede dar granitos o nos pueden salir rojeces que no queremos. Entonces es mejor apartar las dos cosas y ya está. Que hay un montón de cosas que nos podemos poner y muy sanas todas. Vale, lo siguiente, el antiedad, tan básico como la antiedad, que empieza todo el mundo a usarla a los 25 años. Al final, una crema antiedad lo que te va a hacer es pues, cuidar esas arrugas que no queremos, pero si no las cuidamos antes de que salgan, es muy
es imposible que no nos salgan. Al final, lo que produce esta crema es que la elasticidad de nuestra piel no se pierda, entonces no aparezcan esas arrugas. Entonces, eso de que hay que empezar a usarla a los 25, que es cuando aparecen arrugas, yo creo que no es del todo así. Yo creo que es más importante tener una piel bien hidratada para no perder la elasticidad, y aún así, lo más importante, y ya lo dije un día, la crema más antiedad que existe y la mejor que puede existir es la crema de sol. Y sobre todo en verano, creo que lo más importante que podemos hacer todos es echarnos buena crema a la cara, porque nos va a proteger de todos los rayos UVA, que son los que se va a notar más a la larga en nuestra piel, y es cuando aparecen esas arrugas que no queremos. Entonces, hay que seguir echándose crema de sol y sobre todo no confiar tanto en cremas carísimas antiedad, que a lo mejor si no tenemos una rutina con 2 veces que nos echemos no nos va a servir de mucho. Entonces hay que tener esa constancia en cuanto a echarnos una buena crema. Luego nos vamos a que lo que escuece cura. No sé si Pablo, sobre todo en verano, cuando nos caíamos de la bicicleta, te decían que si te escocía la herida cuando te la estaban curando, es que estaba curando. Y eso yo creo que eso no me es lo han dicho, te lo prometo. Y sobre todo, en vez de tirar a lo mejor por productos que no escocían tanto, a lo mejor como puede ser agua oxigenada y tal, iban al alcohol, porque decían eso, que lo que escuece cura. Y ahora me entero que es un mito, ¿no? Exactamente, al final lo que está haciendo el agua oxigenada con las heridas o el alcohol en nuestra piel es resecarnos la zona. No quiere decir que nos esté curando, por así decirlo, obviamente nos está desinfectando de todo lo que tengamos, pero el alcohol es muy malo en el hecho de que al final nos va a resecar la zona y nos va a hacer que esa zona se irrite todavía más a la medida que pasa el tiempo. Al final hay que curar la piel con agua y jabón, como siempre se ha hecho, que yo creo que es lo más sano que puede haber, sobre todo para desinfectar, y luego ya, pues si es mucho más profunda la herida o hay que tener un tratamiento un poquito más específico, pues acudir a un especialista. No echemos el típico chorretón de alcohol, porque está muy bien desinfectarlo, pero creo que hay que tomar otras medidas antes de hacer más daño a la piel, porque al final el alcohol es alcohol y el agua oxigenada también hace daño a la piel. Entonces vamos a intentar cambiar poco a poco, sobre todo por los niños, durante este verano, que se habrán hecho rozaduras por todas partes, pues tener más cuidado e intentar curarlos de otra forma. Luego, vamos con el pelo, porque también vamos a hablar del pelo, y el pelo siempre se ha dicho que cuanto más te lo lavas, más se ensucia, y yo esto lo he creído durante muchísimo tiempo. Pablo, no sé si tú has escuchado esto. Yo sí, pero dejé de escucharlo, porque he de decir que yo me lo lavo a diario, y es verdad que hay veces que todavía me lo sigo lavando a diario y digo, ostras, ¿estaré haciendo bien, estaré haciendo mal? Despéjame la duda. Sí es verdad que al final cada uno tiene un tipo de pelo diferente, que puede ser más graso o menos graso, entonces ahí es cuando ya pues, puede verse más sucio o menos sucio. Pero al final nuestra cabeza, no solo nuestro pelo, tiene el cuero cabelludo, que eso es piel. Entonces, si tú te lavas todos los días la cara o te lavas todos los días el cuerpo, ¿por qué no te vas a lavar todos los días la cabeza cuando tienes piel en la cabeza? Entonces yo creo que el lavarse el pelo todos los días no es más que nada por tener el pelo limpio, sino por tener el cuero cabelludo limpio, y así que no nos salga ni caspa, ni luego es como dermatitis, que nos salga así heriditas. Entonces es mucho más importante pues cuidarnos esa zona de la cabeza, y no por eso nos va a ensuciar muchísimo más el pelo. Al final, si tenemos el pelo graso, es mucho mejor coger un champú para pelo graso y lavarlo todos los días, que estar 5 días sin lavarnos el pelo, porque eso va a ser muy malo para nuestra piel de la cabeza, sobre todo. Así que ya sabes, Pablo, a lavarse el pelo todos los días, que no pasa absolutamente nada, ni se nos va a ensuciar. O sea que lo importante y lo determinante es el champú, ¿no? Elegir el champú adecuado, y luego ya evidentemente pues no someter al pelo a pues tensiones y demás, ¿no? Exactamente, al final si tienes un problema muy grave de que al final se te ensucia mucho, yo creo que es mucho mejor ir a una peluquería que te aconsejen, o incluso al dermatólogo, porque a lo mejor te pasa algo más, ¿sabes? Pero de normal, si te lavas todos los días el pelo, no pasa nada, e incluso es mucho mejor para ti, porque es lo que he dicho, si te lavas todos los días la piel, ¿por qué no te vas a lavar todos los días la cabeza? Además de que, bueno, que nunca viene mal una buena ducha y sale mucho más fresquito en verano. A mí, vamos, eso sí, siempre. Luego, ya por último, siempre se ha dicho que el acné es igual a pubertad, que sí, que al final eso es verdad, pero hay que tener muy en cuenta que mucha gente suele tener acné durante más épocas de su vida, y te pueden salir brotes hormonales o no hormonales por más cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el acné, y no estar explotando, que eso es lo típico que hacemos todos, ningún granito, y sobre todo si tenemos un brote muy fuerte, pues ir a un especialista. Al final lo que cuenta aquí es si son problemas mínimos que podemos cuidar en casa, pues tenerlos en cuenta, y si no, pues siempre hay que acudir a un dermatólogo para poder cuidarnos mejor la piel, porque podemos producir
grandes problemas. Luego ya nos vamos a ir a la piel, sobre todo al rostro, porque hemos dicho que hay que tener una rutina de limpieza, ¿no? Entonces Pablo nos decía que él decía que se cuidaba la piel limpiándosela, que está súper bien y yo creo que es el primer paso, como estamos viendo en la pantalla, que es imprescindible. Pero hay más cosas. Al final, como he dicho al principio, no hace falta 15 productos para poder hacerse una rutina perfecta. Lo básico y lo que deberíamos hacer todo es lavarnos la cara, una limpieza, y hay dos limpiezas que se llama la doble limpieza, que está la de base en aceite y base en agua, que la primera es desmaquillarnos, que siempre debemos desmaquillarnos, y luego lavarnos con un jabón. Ahí ya nuestra piel estaría perfectamente limpia y preparadísima, pero al final se nos queda la piel seca y tendremos que hidratarla. El segundo paso es hidratarnos la piel. Y no hace falta cogerse la crema más cara. Lo que sí que hay que tener en cuenta es el tipo de piel que tenemos. Podemos tener la grasa, mixta o más seca. Entonces ahí ya es como tenemos que estar buscando nuestra crema perfecta para poder encontrar y sentirnos cómodos a lo largo del día y tener la cara bien hidratada. Entonces ahí ya es cuestión de buscar y encontrar la que más nos gusta. Y luego ya por último pues tenemos que echarnos crema. Como he dicho antes, la crema es muy importante y la crema de sol todavía más. Entonces la crema de sol, como ya dije en su día, nos va a proteger de ya no solo los rayos UVA, sino de muchísimas más cosas a la larga y al paso del tiempo. Entonces todas esas manchitas que no queremos, arrugas y sobre todo que al final puede producirse algunos problemas y enfermedades mucho más graves dentro de nuestra piel y no solo en la cara, sino en todo el cuerpo. Entonces al final echarnos crema durante todos los días del año, que Pablo, no sé si tú te echas crema de sol todos los días del año, pero creo que deberíamos. Debería, como tú bien dices, yo debería aplicarme el cuento también, debería de echarme crema y voy a ver si lo consigo. Va a ser un propósito de nuevo curso, no de nuevo año, pero sí de nuevo curso. A ver si empiezo a echarme protección solar, pues eso, todos los días, porque es fundamental. Y te iba a decir, factor 50, si se puede, pues mejor ese que de otro, ¿verdad? Eso es verdad. Al final el factor ya lo expliqué un día, y el factor, el numerito que aparece de protección solar, no quiere decir que nos vaya a proteger muchísimo más que un 30. Al final el numerito es el tiempo que va a hacer efecto, por eso la crema hay que renovarla. La crema de sol, por mucho que tú te la eches por la mañana, si llegas por la tarde, te has metido al agua o te has duchado, cualquier cosa, tienes que volver a ponértela porque el 50 puede durar hora y media o 2 horas. Entonces, a medida que baja ese factor de protección, pues va a durar menos. No quiere decir que por ponernos 50 ya estamos súper protegidos. La barrera esa blanca de crema, ese pegote blanco, no quiere decir que durante todo el día estemos protegidos. Así que lo importante también es saber renovarla. Y yo, sinceramente, haciendo estos 3 pasos, que mañana y noche, he notado una diferencia increíble en la piel. Y eso lo puedo decir, que he cambiado mucho y ahora me lavo todos los días la cara. Así que creo que es una rutina que podemos ir cogiendo todos para volver otra vez de las vacaciones. ¿No crees, Pablo? El siguiente voy a ser yo, eso voy a decir, ya que tú te animaste en su momento, ¿no? Lo sigues haciendo y ves que no se queda en saco roto, sino que realmente tú has notado esa diferencia. Oye, voy a ser yo y a ver si empiezo a notar esa diferencia y me la notan, que eso también es importante, ¿eh? Que te noten la cara, pues eso, limpia, hidratada y protegida. Eso es, al final tenemos otra luz con la piel, sobre todo hidratada, así que os animo a que vayáis poco a poco buscando esos productos que más os gustan. Y ahora vamos al cabello. En el cabello siempre hay que cuidarlo, y más en verano, sobre todo, se nos cae mucho el pelo, pero es que ya no es solo la época que más se nos cae el pelo, sino que ahora va a venir el otoño, y el otoño es todavía peor en cuanto a nuestro pelo, porque se va a notar muchísimo más que se nos está cayendo. Y no hay que asustarse, porque al final es normal, o sea, nuestro pelo se va regenerando y se nos va a caer, obviamente. Entonces, pues bueno, no hay que asustarse, por eso os voy a dar algunos tips para que cuidemos que nuestro cabello, sobre todo en verano, para nuestro próximo verano, no se nos ponga ni tan feo ni tan malo, ni lo tengamos tan, pues sobre todo, poco sano en cuanto al calor y en cuanto a las temperaturas que estamos teniendo durante el verano. Entonces os voy a decir algunos consejitos que a lo mejor vienen bien ya no solo en verano, sino durante todo el año. El primero, secado al aire. Yo soy la primera que le gusta usar planchas, porque me gusta plancharme el pelo y, oye, y secármelo, porque me veo mejor, pero nunca viene mal, si estás en la piscina o en la playa, no forzarlo a tener que estar secándolo todo el rato, a plancharlo todo el rato, porque lo que haces es quemarlo y es lo peor que puede pasarte. Entonces vamos a evitar usar sobre todo esos
esas pues, planchas, el secador, tener que usar mucho calor sobre todo en las puntas, porque se van a estar rompiendo todo el rato, se va a ver mucho más débil y va a parecer que tenemos menos pelo y parece que se nos cae todavía más. Entonces vamos a intentar, sobre todo en verano, dejar de lado pues esos productos, bueno, esas tecnologías para plancharnos el pelo y pues tener nuestra melena pues más rizadita, que nunca viene mal. Vale, y luego nos cepillamos, hay que cepillarse todos los días, porque así pues no se nos enreda tanto y no lo tenemos tan mal. Bueno, y luego ya pues lo típico, el estrés se nos va a caer más el pelo, luego el aclarado hay que aclararse bien, sobre todo por el cloro, y luego las dietas restrictivas que al final pues al comer tan poco o mal, se va a hacer que se nos caiga más el pelo. Entonces, pues lo que os animo a que os lo cuidéis un poquito más y si al final de verano hay que pegar un tajazo como he hecho yo, pues ya sabes. Así que estos tips os dejo y nos vemos mañana con otra sección, Pablo. Estaba aquí pues muy pendiente de todo lo que nos estabas contando sobre el cabello, que también tengo que aplicar. Yo, como bien decías, yo lo dejo descansar, sobre todo lo que son sábados y domingos, pero bueno, todos esos consejos quedan apuntados y también lo enlazamos con lo que decíamos antes, que al final es elegir el producto concreto, el champú adecuado. María, gracias por acercarte un día más y acercarnos todos esos cuidados que seguro que en casa los aplican, y yo el primero, sobre todo esa rutina facial basada en limpiar, nutrir y proteger la cara. Yo seré el primero que lo haga. A ver si noto esos cambios, María. Seguro que sí. Bueno, pues mañana te vemos a la misma hora con una nueva sección y vamos ahora a hablar de redención, porque como siempre nos desplazamos, ahora en verano son muchas las mascotas que se quedan sin hogar, desprotegidas y acuden a esta protectora a buscar un hogar. Hoy conocemos concretamente a Niña. Hola, buenas tardes. Soy Verena, estamos en Redención y vamos a presentar a este perrillo, bueno, perrilla, que se llama Niña. Mirad qué bonita es. Lo que pasa que llegó aquí a Redención con un problema así como de medio abandono y la pobre perra estaba con problemas de gastritis, nos las trajeron con un problema de gastritis, con un problema en el ojo, como podéis ver. La operamos hace poquito y está en tratamiento. Entonces es una perra que es muy buena y es de mediana edad, tendrá como 6 o 7 años. Lo que pasa que claro, sí que tiene mucha energía. Entonces, pues bueno, necesitamos una familia que se la pueda llevar y que la pueda tratar, porque es un caso como de abandono, nos la trajeron en muy malas condiciones, ya te digo que con inflamación en el ojo, con una vesícula que tuvimos que operar. Tiene ahí en el ojo, pues sigue teniendo como una especie de... pero ella es muy buena y bueno, no sé, yo creo que encajaría en cualquier familia. Niña, se llama Niña, la raza yo creo que es una mezcla, ¿no? Es mestiza y ya veis, es muy tranquila, pero enérgica a la vez, o sea, que es que necesita sus paseos y una vida fuera de Redención. Aquí está muy bien, pero nosotros queremos sacarla, queremos que tenga una familia y que salga adelante. Eso no es bonita, Niña. Bueno, pues como decía Verena, de Redención está buscando una familia y puede ser vuestra pues llamando al 606 88 17 10 o en la página web www.redención.org. Siempre se lo decimos, mejor adoptar que comprar. Niña está buscando un hogar. A ver si son ustedes los que se animan, porque desde Redención nos dicen que la mayor parte de todas estas mascotas, animales que hemos estado mostrando, pues han encontrado un hogar. A ver si sucede lo mismo con Niña. Y hablando de agradecimientos, nosotros agradecerles que nos elijan cada tarde para acompañarles de 4 a 6. Mañana les esperamos a las 4 en directo. Gracias por estar ahí.